Denunciamos a la policía sobre el contrabando de madera. Nos acechan para vengarse. La policía los atrapará a todos y los meterá en la cárcel. Y ojalá la zona autónoma camboyana. Tras reunirse con el detective, Un regresó a casa de inmediato, con el corazón apesadumbrado. Necesitaba hablar con Litieka, la única persona en la que confiaba en ese momento. Le contó todo, desde la estafa hasta la información que el detective le había proporcionado sobre la red de contrabando de madera. Litieka escuchó atentamente, con el rostro preocupado. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó con voz suave. Un apretó los puños. No puedo dejarlos solos. Me engañaron, provocando que mi empresa casi quebrara. Pero no puedo actuar solo, sería demasiado peligroso. Un la miró a los ojos, buscando su aprobación. Creo que deberíamos llamar a la policía. Litieka no dudó. Creía en la ley y sabía que ese era el camino correcto. Estoy de acuerdo contigo. Que la ley los castigue. Por difícil que sea, tenemos que afrontarlo. A la mañana siguiente, Un y Litieka acudieron a la comisaría para denunciar el incidente. Un proporcionó todos los documentos y pruebas que le había proporcionado el detective, incluyendo información sobre los sospechosos y la red de contrabando. La policía se tomó la información en serio, ya que no se trataba de un simple fraude económico, sino que también implicaba actividades de contrabando transnacional. El equipo de investigación criminal intervino rápidamente. Con pruebas contundentes y la colaboración de detectives privados, la policía localizó al autor intelectual y a sus cómplices. Se llevó a cabo una rigurosa investigación que duró varias semanas. Los detectives vigilaron día y noche, recopilaron más pruebas y, finalmente, una noche, se emitió una orden de arresto. La persona que había engañado a Un, junto con varios miembros clave de la red de contrabando de madera, fueron arrestados en una redada sorpresa. No pudieron negar la irrefutable evidencia recopilada por la policía. El caso conmocionó a la opinión pública, y Un y Litieka se hicieron conocidos por muchos como quienes valientemente expusieron el crimen. El incidente se ha calmado temporalmente, pero ¿volverán realmente a la paz las vidas de Un y Litieka? ¿Cambiará el señor Peter Nguyen su perspectiva sobre la relación entre su hijo y Litieka? El caso está cerrado, el culpable ha pagado el precio por sus acciones. Aunque la empresa de Un sufrió grandes pérdidas financieras, ha sido exonerada de cualquier irregularidad y su reputación se ha restaurado en cierta medida. Sin embargo, la cicatriz psicológica que el incidente dejó en Un no es fácil de sanar. Se ha vuelto más tranquilo y cauteloso en todas las decisiones comerciales. El señor Peter Nguyen, padre de Un, también ha cambiado un poco después de este incidente. El señor Peter Nguyen comprendió que el dinero y la fama no lo son todo, y la perseverancia y lealtad de Litieka salvaron a su hijo del abismo. Aunque seguía siendo conservador, ya no era tan duro con Litieka como antes.
El señor Peter Nguyen aceptó tácitamente su presencia en la vida de Un, pero nunca lo manifestó públicamente. Un dedicó todo su corazón a reconstruir la empresa. Un trabajó duro día y noche, buscando socios más confiables y aplicando procesos de inspección más estrictos. Litieka continuó con su trabajo. Amplió el tamaño de su huerto, invirtió más en la avicultura y también aprendió a elaborar especialidades de montaña para vender a los turistas. Gracias a su ingenio y diligencia, su negocio prosperó cada vez más, lo suficiente como para cubrir sus gastos y criar a sus 2 hijos. La pequeña casa de Litieka y sus hijos se fue completando gradualmente. La casa de hojas de palma se completó, con coloridas macetas y la risa de Annie, su hermano menor. Un la visitaba con frecuencia, encontraba paz y felicidad cada vez que estaba con ella y sus hijos. Un y Litieka aún mantienen cierta distancia, ya que Un quiere asegurarse de superar todos los desafíos antes de atreverse a confesar abiertamente sus sentimientos. Anhela una vida verdaderamente estable, capaz de brindarles a ella y a sus hijos una vida plena, sin tener que preocuparse más por las dificultades del pasado. ¿Se verán recompensados los sentimientos entre Un y Litieka después de todo lo sucedido? ¿Aceptará el señor Peter Nguyen completamente a Litieka como miembro de su familia? El tiempo pasa y las dificultades del pasado se desvanecen gradualmente. La empresa de Un, bajo su liderazgo, se ha recuperado y desarrollado gradualmente, incluso más fuerte que antes. Un ha aprendido una valiosa lección sobre la confianza y la gestión de riesgos. Litieka siempre ha sido un gran apoyo espiritual para Un, y viceversa. Un siempre la ha cuidado y cuidado a ella y a sus hijos. Sus sentimientos crecieron de forma natural y constante. Un ha aprendido una valiosa lección sobre la confianza y la gestión de riesgos. Litieka siempre ha sido un gran apoyo espiritual para Un, y viceversa. Un siempre la ha cuidado y cuidado a ella y a sus hijos. Sus sentimientos crecieron de forma natural y constante. Un llegó. Traía un ramo de flores silvestres, pequeñas pero coloridas, como la vida de Litieka. Se sentó a su lado, respirando el aroma familiar de las montañas y los bosques y admirando la paz del paisaje que lo rodeaba. Litieka, comenzó Un con voz cálida pero llena de determinación. Sé que has pasado por mucho. También sé que tengo la culpa por no haber podido estar contigo antes. Un respiró hondo, armándose de valor. Te quiero, Litieka. Amo tu fuerza y resiliencia, amo la forma en que cuidas a los niños y amo tu sonrisa. Por favor, dame la oportunidad de estar a tu lado, de cuidar de ti y de tus hijos por el resto de mi vida. ¿De acuerdo? Litieka se sorprendió. Había esperado estas palabras durante mucho tiempo, pero cuando finalmente salieron, su corazón seguía latiendo con fuerza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control.
No dijo nada, solo asintió levemente. Un la abrazó con alegría, estrechándola con fuerza como si temiera que desapareciera. En medio del majestuoso paisaje natural, su amor había florecido y dado frutos, superando todas las tormentas. La declaración pública de Un sobre sus sentimientos por Lieteka y su propuesta de matrimonio causó sensación en su familia. El señor Peter Nguyen, aunque se había ablandado, no podía evitar sentirse incómodo. Una mujer con 2 hijos, proveniente de las montañas y agricultora, ¿sería adecuada para una familia prestigiosa como la suya? Un comprendió las preocupaciones de su padre. Con paciencia, le explicó y relató la trayectoria de Lieteka, su fortaleza y sus buenas cualidades. También llevó a su padre a visitar la casa de hojas de palma de Lieteka, para que pudiera presenciar con sus propios ojos la vida sencilla pero amorosa de madre e hijo. El señor Peter Nguyen vio cambios positivos en su hijo desde que Lieteka estuvo a su lado. Un se volvió más maduro, más tranquilo y tenía una fuerza de voluntad extraordinaria. Finalmente, tras mucha deliberación, el señor Peter Nguyen accedió. Comprendió que la felicidad de su hijo era lo más importante. Aunque no lo dijo en voz alta, su mirada hacia Lieteka fue menos estricta, pero en cambio, hubo una aprobación tácita. Así, después de muchas tormentas, Un y Lieteka encontraron un lugar tranquilo para descansar en sus vidas. Se celebró una boda pequeña y acogedora al pie de la montaña, presenciada por seres queridos y amigos cercanos. No solo fue un día feliz para Un y Lieteka, sino también un testimonio de un amor verdadero que supera todas las barreras de las circunstancias y el estatus social. Juntos construyeron una familia feliz, donde el amor y el compartir siempre existen.